Ok, vayan ingresando. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Decíamos que ya respecto a esa observación que se le puede hacer a un Estado que en medio de un conflicto armado no respeta protocolos, códigos de guerra, como se quiera llamar, o ya estos tratados internacionales y está atentando contra eh, espacios civiles, vamos a decirlo así. Entonces, esa situación se llevará a, al pleno de la Asamblea a nivel de las Naciones Unidas. Justamente, por un lado, se pedirá a este Estado que explique primeramente la situación, que informe por qué ha procedido a realizar esos actos dolosos, pues, atentando contra espacios no debidos, vamos a decir, ¿no? Dentro de la guerra. Entonces, se presentará, se hará un informe, las mismas Naciones Unidas podrán establecer una comisión que averigüe y que haga seguimiento y que posteriormente informe sobre esta situación. ¿Listo? Entonces, se llega a ese nivel como tal. Si a pesar de esa situación evidenciándose que efectivamente hay una vulneración de los derechos humanos, del derecho humanitario, que se está atentando contra la población civil, no se está respetando estas situaciones de protección de las personas, la Asamblea puede tomar una decisión de intervenir a este Estado. ¿Listo? Y es una decisión extrema, quizá con la finalidad de desestabilizar o frenar justamente esos actos de gobierno, vamos a decir, atentatorios contra las personas, contra las víctimas. ¿Ok? Doctor, perdón, una consulta. ¿Se seguiría el mismo protocolo, el mismo procedimiento para los países que deniegan socorro o auxilio a personas desplazadas o migrantes? Por ejemplo, no olvidemos el caso en las costas de Italia, donde una embarcación llena de migrantes se ha hundido y han fallecido muchas personas porque el país ha denegado socorro y también les ha denegado la posibilidad de que pudieran atracar en sus playas. Tendría que tener el mismo trato. Se tendría que justamente pedir una información a ese Estado, el por qué ha denegado el, esas solicitudes de refugio de las personas. ¿Okay? Es lamentable, bueno, tú lo has mencionado, hace años atrás la migración hacia Europa ha generado barricadas, ha generado que los estados protejan sus fronteras con diferentes formas que impiden el libre tránsito. Y eso demuestra justamente a veces la hipocresía que se tiene en temas diplomáticos, ¿no? O sea, por un lado puedes decir, puedes expresar fácilmente de que todo es una armonía, de que va a existir una muy buena relación entre estados, todos somos amigos, todos somos hermanos, pero llegado el momento, vemos que los estados frenan esa situación. Y entre ellos también hay que reconocer, existen códigos para no cuestionarse. Por un lado, el frenar el ingreso a su territorio de estas migraciones masivas que buscan auxilio, socorro, no solamente en Europa,
lo hemos visto en Norteamérica, con Estados Unidos, cómo blindan sus fronteras para evitar el ingreso de estas personas. Se ha dado también entre Colombia y Venezuela, por un lado, y otros actos que se van generando. Es muy lamentable esta situación. ¿Debería darse y se podría dar? Sí, pero que lo hagan ya, y que lo lleven a ese nivel de tratamiento en la Asamblea de las Naciones Unidas, ahí hay que realmente ser muy optimista y decir que sí lo pueden hacer, pero prácticamente entre ellos tratan de que esos aspectos queden relegados, no se muestre, digamos, esas debilidades. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? sobre lo que está comentando, a ver, hay dos conceptos, si no estoy equivocado. Refugiados de guerra, ¿sí? Por eso hay campos de refugio que puede dar un estado a otro estado. Y hay el otro concepto que usted indica sobre migración. La migración tiene sus restricciones. Cada país tiene su política sobre migración, porque eso justamente no solamente se da en lo que es Europa, ¿no? Se da con otros países más donde a diario prácticamente naufragan, naufragan lanchas con migrantes. Ujú. Y eso, ¿por qué yo les digo? Porque es otra, desde mi punto de vista, ¿no? Yo te hago como un comentario, es otro enfoque que tiene la migración y los campos de refugiados en cuestiones de guerra. Sí, eso es importante aclarar, no hay que confundir. Una cosa es la migración, no estamos hablando de migración en este momento. Hemos hablado justamente de las personas que pueden solicitar refugio por conflictos armados o por problemas internos que pueden estar eh, sucediendo dentro de un Estado. Y eso genera desplazamientos masivos de personas. ¿Listo? Hay una convención justamente para personas que solicitan refugio ante estas situaciones. Y eso es acordado por todos los estados. Las Naciones Unidas tienen una oficina específica que es la ACNUR, que es la agencia que se encarga de ver solamente temas de solicitudes de refugio. Y son en, en, por ciertas condiciones. Cuando hay un conflicto armado, cuando hay una guerra, el tratado te dice que las personas van a tratar de huir de su país. ¿Por qué? Ya entendemos por qué existe un riesgo de que se afecte su integridad, de que se afecte su vida. Y ellos pueden solicitar refugio tal vez en otro estado, en el estado vecino, como tal, si es que con ese estado no tienen un conflicto armado. O pueden pasar por ese territorio para llegar a otro estado. ¿Listo? En conflicto armado es más abierto. En otros conflictos, decíamos, en temas de, de guerrillas internas, conflictos de grupos armados internos. Un ejemplo, en El Salvador, quienes no conocen, les vamos a dar un contexto. En El Salvador hay un problema de pandillas y estas pandillas van afectando y atentando a la población. Todos son los que se apropian del territorio y prácticamente muchas personas escapan, huyen de su país. ¿Por qué? Porque estas pandillas se amedrentan y tratan de captar a alguno de estos familiares como pretexto de que los otros puedan financiarles, apoyarles económicamente, qué sé yo, y someterlos a diferentes tratos como tal. Entonces, no hay un escenario de guerra,
pero sí hay un riesgo de vida producto de esa situación interna delicada que existe en ese país. Y hay muchos, eh, en este caso salvadoreños, que han huido de su país con este pretexto de las pandillas y ellos solicitan, se apersonan a un punto más próximo, podríamos decir, de migración de un país colindante para solicitar refugio. Y ellos incluso pueden decir, si estoy en El Salvador, pero quiero llegar hasta Colombia, entonces solicitarán un, como una especie de autorización de paso por estos otros países hasta llegar a su destino final, que será Colombia. Entonces, los estados, ante esa situación, valorando justamente estas condiciones, conociendo esa información actualizada, que te la proporciona también las Naciones Unidas a través del ACNUR, te va a dar el panorama, la situación, el contexto real que tiene ese país, y obviamente a partir de eso, el Estado tendrá que concederle esa solicitud de refugio al solicitante. ¿Listo? Entonces, no nos confundiremos. Migraciones, eso es otro tema, eso se da en cualquier momento, uno puede migrar y buscar otro espacio, pero el refugio se da por esas condiciones. ¿Listo? Pues vamos a ver más adelante, nos hemos adelantado un poco. Doctor, ¿Sí? eh, ¿podría considerarse un conflicto armado, hostilidades, lo que está pasando en la actualidad con los talibanes? Sí, es, es una situación que pone en riesgo la vida de varias personas que están allá. Justamente estos habitantes de Afganistán pueden ellos solicitar ampararse en este tratado de las personas refugiadas y pueden solicitar refugio a los otros estados. Gracias, doctor. Ok, súper. Continuamos entonces. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido, nos dice, en los 4 convenios de Ginebra suscritos en el año 1949. Estos convenios están suscritos por casi todos los estados. Todos son parte. Por ende, casi todos los estados se obligan a cumplir justamente lo pactado en estos convenios, que posteriormente fueron complementados por 2 tratados en el año 1977 relativos a la protección de víctimas de los conflictos armados. ¿Listo? Esa es la secuencia. Primero, el documento central ha sido los convenios de Ginebra de 1949, que posteriormente han sido complementados en 1977. ¿Qué otras normas internacionales se relacionan con con el derecho internacional humanitario? La Convención de la Haya de 1954, que está referida a brindar protección a los bienes culturales en caso de conflictos armados, y esta convención tiene 2 protocolos. ¿Listo? Pues acá esta convención prácticamente va a tratar de resguardar los bienes culturales de un Estado, que ante un conflicto armado no deben ser sujetos o ser considerados como blancos de guerra, blancos de ataque, ni tampoco deben ser destruidos. Otra convención es la de 1972 sobre las armas bacteriológicas, ¿no? Evitar el uso de estas armas. ¿Por qué? Porque generan un efecto nocivo en el ser humano.
¿Listo? La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, y también esta está compuesta por protocolos que nos dice cómo y qué armas se deben utilizar. Las armas, en este caso, convencionales, las más utilizadas, vamos a decir, ¿no? En los conflictos armados. La Convención de 1993 sobre armas químicas, también, que pactan los estados el no uso de estas armas químicas en los conflictos armados. Trata de evitar justamente su uso. El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal, que prácticamente evita o trata de evitar, no siempre la norma logra su objetivo, trata de evitar que los estados utilicen minas antipersonales en, en las zonas fronterizas, como una forma de resguardar y proteger su territorio, su jurisdicción. ¿Listo? Entonces, es un acuerdo, este tratado de Ottawa tiene justamente esa finalidad de que los estados eviten, o si es que ya han plantado, digamos, minas antipersonales, eliminen justamente estas minas en esas subzonas fronterizas. Finalmente, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Esto acá, aunque parezca algo lógico, pero no siempre se respeta, los niños no tendrían que participar en estas contiendas bélicas, pero lastimosamente no siempre se respeta, ¿no? Entonces, a través de este protocolo, que es anexo, vamos a decir, a la Convención de los Derechos del Niño, se trata de reducir esa incorporación de niños o adolescentes, justamente para que lleguen a reforzar las fuerzas armadas de sus países, ¿no? Trata de evitar y eliminar esa participación de estos niños. Veamos ahora rápido los caracteres del derecho humanitario. ¿Qué características tendrán? Juan Ramos, ¿le puedes dar una lectura a ese párrafo, por favor? Está bien, doctor. El derecho internacional humanitario solo se aplica en casos de conflictos armados. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado de un conflicto y se aplica por igual y a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. Ok, gracias. ¿Qué significa esto? Que este derecho internacional, decíamos, solo se aplica en su escenario, es un conflicto armado entre estados. ¿Listo? No se va a aplicar en situaciones donde hay tensiones internas, desestabilizaciones internas de un gobierno dentro de su país, qué sé yo, o cuando existan disturbios, conflictos sociales que tal vez generen algunos disturbios o violencias internas, inestabilidad de gobierno, qué sé yo, dentro de un determinado estado, no se aplica el derecho internacional humanitario. Solo
cuando hay un conflicto armado. Ese es su escenario. ¿Listo? No se olviden esta situación. Y se aplica por igual para ambas partes, para todos los que estén inmersos ya en esa guerra. Cintia, por favor, ¿puedes dar lectura a ese siguiente párrafo? Hola, Cintia. Doctor, tal vez yo. Ya, por favor, Giovanna. Ya, doctor. El derecho internacional humano distingue entre conflictos armados internacional y conflictos armados sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional. Ok. Este siguiente párrafo más, por favor. Está muy bien. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Las Fuerzas Armadas regulan y grupos armados disidentes y grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas. En particular, las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Ok. Gracias, Giovanni. Entonces, nos dice, para el derecho internacional humanitario existen dos ámbitos del conflicto. Por un lado, el conflicto armado internacional, es en el que van a participar dos o más estados que están inmersos justamente en este conflicto, y para ellos se aplican varias normas, varias reglas. Se debe buscar justamente en ese banco de tratados internacionales qué normas se deben aplicar y sabiendo también de qué estados se están disputando ese conflicto. El otro ámbito es el conflicto armado sin carácter internacional, que es interno, dentro de un mismo estado, donde las fuerzas regulares, nos dice, en este caso serán las fuerzas armadas, las fuerzas del orden, se enfrentan con grupos armados disidentes, podría ser en este caso guerrillas, o existe conflictos entre grupos armados, entre guerrillas internas, que se van a disputar, digamos, entre sí, qué sé yo, ciertos intereses. En este caso, nos dice, se van a aplicar ciertas normas específicas. Eso se tiene que buscar dentro de esa batería de los tratados internacionales, pero en particular se va a aplicar el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo, que nos va a hablar justamente de estos conflictos internos, de las guerrillas que se puedan dar internamente o de las fuerzas regulares, las Fuerzas Armadas regulares de un Estado que tienen un conflicto con otros grupos armados internos. ¿Listo? A eso se refiere esta parte. Ahora, respecto a la protección de víctimas de las víctimas de la guerra, el derecho internacional humanitario va a cubrir dos ámbitos. Primero, la protección de las personas que no participan o que no participan en la guerra, que no participan en las hostilidades, y por otro lado una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra que son ciertas tácticas militares. ¿Listo? Esos son los dos ámbitos del derecho internacional. Este derecho también protege a las personas que no toman parte de las hostilidades, no son parte del escenario bélico, no están inmersos en la guerra. Los civiles, el personal médico, por otro lado también el personal religioso. Protege
Asimismo, las personas que ya no participan en los combates, ejemplo, nos dice, los combatientes, heridos, enfermos, los náufragos y a los prisioneros de guerra. ¿Listo? A ellos va a tratar de brindarles una protección. Si hablamos de heridos, obviamente, ahí el personal médico es, independientemente del estado al que le pertenezca ese soldado, ese combatiente, le brindará la protección a los enfermos, a los náufragos, si existe un hundimiento, qué sé yo, de una embarcación en el mar, se tratará de rescatar a esa persona afectada para proteger su vida. Y lo mismo en el caso de los prisioneros de guerra. Esas personas, nos dice, tienen derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física y moral, y se van a beneficiar justamente de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de cualquier índole desfavorable que se pueda presentar. ¿Listo? El derecho humanitario no va a mirar a qué bando pertenece uno u el otro. ¿Listo? Se aplicará de forma general a cualquier de estas personas afectadas. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es proteger la vida, proteger su integridad física, nos dice, y también moral. Héctor, ¿puedes dar lectura, por favor, a estos párrafos? Sí, doctor. Gracias. Eh, El Comité Internacional de la Cruz Roja. Ese es el la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja se funda en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como en los estatutos de la institución y de los del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protección y asistencia humanitarias a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Toma medidas para responder a las emergencias y promueve al mismo tiempo el respeto del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional. Muy bien, muchas gracias. Recuerden, cuando hemos visto el tema de los sujetos del derecho internacional, hemos hablado de algunos sujetos que son atípicos. Entre esos estaba la Cruz Roja Internacional. ¿Y por qué es atípico? Porque se considera dentro de la teoría que este comité de la Cruz Roja es un organismo internacional, sí, pero que no tiene y no puede tener una nacionalidad ni una territorialidad. ¿Listo? Quienes son parte, los galenos, el personal de salud que trabaja y está inmerso dentro de la Cruz Roja, ya en un conflicto armado, ellos no tienen una pertenencia, es decir, somos de tal estado o dependemos de tal otro estado. ¿Listo? Ellos, obviamente, al presentarse esa situación, ese conflicto, esa disputa, perdón, ese conflicto armado entre los estados, ellos ya se presentarán también en ese escenario para brindar justamente la protección a esas personas que hemos mencionado, o a las personas que no tienen, no están relacionadas con el conflicto, o a quienes han estado, han sido afectados por esos conflictos, les brindarán una atención pronta y oportuna para precautelar y proteger su vida, su integridad y física o moral, como hemos mencionado. ¿Listo? Esa es la razón de ser de la Cruz
Roja Internacional. Por eso es considerado también como un sujeto internacional atípico dentro del derecho internacional público. ¿Listo? Ahora vamos a ver justamente estas situaciones que estábamos conversando hace un momento respecto al refugio, al asilo y a la repatriación. Primero veremos la repatriación. Marco, por favor, ¿puedes dar lectura? ¿Qué será la repatriación? Perfecto, doctor. Gracias. La repatriación es el proceso de devolver a una persona voluntariamente o por la fuerza a su lugar de origen o ciudadanía. Por lo tanto, el término repatriación aplica para los refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes indocumentados. ¿Prosigo, doctor? Por favor. Este concepto también se usa para referirse a la acción de trasladar los restos de una persona a su país de origen. Por lo tanto, si un boliviano muere en otro país, su familia puede pedir la repatriación del cuerpo para que pueda ser velado en su tierra natal. Ok. Muchas gracias, Marco. Entonces, la repatriación, nos dices en palabras sencillas, es devolver a la persona de forma voluntaria a su lugar de origen. Se puede dar en situaciones de solicitud de refugio, ya sea por conflictos armados o por algunos problemas internos que se puedan dar dentro de un Estado, pero también se da ante solicitudes de asilo o producto de estas migraciones, de migrantes que sabemos, conocemos, tratan de buscar eh, un nuevo espacio, un nuevo país donde desarrollar sus actividades. Prácticamente nuestro país y gran parte de Latinoamérica tiene esa característica de migrar, de buscar otro lugar donde desarrollar sus actividades. Y también se han dado esos casos que nuestros paisanos u otros vecinos salen de su territorio, pero no cumpliendo con las formalidades. No han, tratan de ingresar a un territorio de forma clandestina, vamos a decir, y posteriormente tratar de formalizar y legalizar esta situación. Entonces, la repatriación va a consistir en la devolución, en devolver a esa persona a su lugar de origen. ¿Listo? Por estas situaciones que hemos mencionado. También la repatriación se da cuando un connacional, vamos a decir, un paisano nuestro que vive, ya tiene incluso una residencia, vamos a decir, o no tiene una residencia en otro estado, pero llega a fallecer. Entonces, se identifica la nacionalidad de esta persona y es repatriada, sus restos son trasladados a su ciudad de origen, ¿listo? A su país de origen para que pueda ser velado y que se le puedan dar todas las ceremonias para su entierro, vamos a decir, ¿no? Como tal. Se aplica también la repatriación ante estas características. Otra figura es la extradición. Andrea, por favor, ¿puedes dar lectura? ¿Qué será la extradición? Claro que sí, doctor. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional en virtud del cual, mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiera impuesto. Ok. Eso más, por favor. Aprovecharé.
clases de extradiciones. Extradición activa, cuando un Estado solicita de otro país la entrega de un procesado o condenado que se encuentra en dicho territorio, y la extradición pasiva, que es cuando un Estado recibe la petición de otro país solicitando la entrega de un procesado o condenado que se encuentre en nuestro territorio. Ok, muy bien. Gracias, Andrea. Espero que te recuperes. Estás delicada de la garganta. Gracias, Doc. Sí, un poquito. Ok. Entonces, la extradición ya es una figura que consiste en trasladar, vamos a decir, ¿no? A una persona que ya está tal vez procesada o está condenada por la autoría de un determinado delito. ¿Listo? Se lo puede o se puede solicitar, por un lado, a esa persona de quien se presume que hubiese cometido cierto delito para que pueda retornar al país donde tenía su residencia, llamémoslo así, para que sea, por un lado, procesado y sancionado con las normas de ese país, de ese estado. O en algún caso, si ya está pagando, cumpliendo una pena, mejor dicho, ya ha sido sancionado en otro estado por la autoría de un determinado delito, también se puede solicitar su extradición para que esa pena sea cumplida en este otro estado. ¿Listo? Existen dos clases de extradiciones. Podemos llamarle también dos momentos: la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa se da cuando un Estado solicita a otro que le entregue a ese procesado o condenado que se encuentra en su territorio. Palabras sencillas, es pedir que esa persona, este Estado, le devuelva para que retorne a este Estado y cumpla con su pena o sea procesado. La extradición pasiva será en todo lo contrario. Se le dará, será considerado a ese Estado que recibe la petición, ¿no? De que si en su territorio está un sospechoso de un delito o ya está tal vez purgando una pena por un delito cometido, a ese Estado se le solicita que fulano de tal, dicha persona, sea trasladada, sea devuelta a su estado de origen para que pueda cumplir con esa pena o pueda ser procesado por esas normas del estado que solicita. ¿Listo? Entonces se da en esos dos ámbitos o momentos la extradición. Finalmente, vamos a hablar sobre el derecho de asilo y el refugio. Ya está cumpliéndose nuestro tiempo. Si se corta, les voy a pedir, por favor, entremos nuevamente al mismo enlace por unos minutitos más para completar esta última parte. ¿Ok? El derecho de asilo, vamos a decir que el derecho internacional consagra este derecho de asilo, del cual puede disfrutar, nos dice, toda persona fuera de su país en caso de persecución, que se sienta perseguida. ¿Listo? Una persona que esté en esa situación puede solicitar a otro estado que le brinde un asilo. El artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 justamente establece que toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos. Esa es la condición.